Saludos. Hoy vamos a tratar la oficialización del bloqueo. Es muy importante. El bloqueo. Vamos a empezar con los antecedentes. Michael, empieza a leer los antecedentes. Como no, el 19 de octubre de 1960, la administración Eisenhower declaró el embargo parcial, el embargo entre comillas, parcial, donde cesan las exportaciones de estadounidenses a Cuba y el comercio. Al comercio. Eso se abordó ya en la cápsula 7. Continúa con el siguiente antecedente. Entonces, en febrero y marzo de 1961, el embargo, entre comillas, comercial, no formal, aún a Cuba, dispuesto por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, alegando preocupación respecto a la seguridad nacional. Tú sabes, eso viene siendo parte de su doctrina de seguridad nacional. Eso se abordó en la cápsula 8. Continúa. Y después la operación Mangosta. La pauta establecida en la operación Mangosta se cumplía al justificarse tal medida en su preámbulo de la forma siguiente, y cito, considerando que la octava reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, sirviendo como órgano de consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por sus siglas, TIAR, TIAR, en su declaración final resuelve que el actual gobierno de Cuba es incompatible con los principios y objetivos del sistema interamericano. Lo abordamos en la cápsula número 12. Y eso conllevó a la exclusión de Cuba de la OEA como fundamento que toma el presidente Kennedy en ese momento. Es la octava reunión de consulta del Ministerio de Colonias de la OEA del 30 de enero de 1962, que declaró que era incompatible con los principios y objetivos del sistema interamericano ser marxista-leninista. Y segundo, otro gran absurdo, que Cuba era parte de la campaña y la ofensiva subversiva chino-soviética. Esos son los dos fundamentos. Por tanto, tenemos aquí la seguridad defensa hemisférica y la seguridad defensa nacional, los dos elementos. Eso era parte de la tarea número 11 de la Operación Mangosta. Recuerden que analizamos varias de las 32 tareas y por eso menciono como uno de los antecedentes la Operación Mangosta, porque esto está contenido, esta tarea 11 que busca la exclusión de Cuba de la OEA, ¿no? Y hablar con los países latinoamericanos para que rompieran sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, ruptura de relaciones comerciales, todo eso. Bueno, aquí tenemos a un mito que cae, que es la imposición del embargo contra Cuba como un acto de, dicen ellos, legítima defensa. Por eso invocan la defensa hemisférica, invocan la defensa nacional del gobierno de los Estados Unidos ante la participación de Cuba en la ofensiva subversiva chino-soviética. Eso se cae. En el caso específico de Cuba, la isla no ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual resulta contrario a la ley internacional la pretensión de aplicarle medidas de legítima defensa, teniendo en cuenta que el derecho internacional no reconoce legítima defensa subjetiva, como es el caso, ni tampoco justifica la legítima defensa esgrimida por la doctrina Monroe, que realmente lo que postula es una política de agresión. La doctrina Monroe es una doctrina intervencionista. Eso por un lado. Si recuerdan, en la cápsula 3, ¿no? Ya que ellos hablan de esta ofensiva chino-soviética, no sé si recuerdan que ellos mismos son los que empujaron a Cuba a
los acuerdos comerciales de febrero de 1960 con la Unión Soviética, cuando Mikoyan visita la isla. Recuerden el memorando, no el memorando, el cable de el embajador de Inglaterra en Estados Unidos el 24 de diciembre de 1959, a raíz de una reunión que había tenido unos días antes con Alan Dulles, entonces director de la CIA, donde este le dice al embajador no le venda los aviones Hunter a Castro, y él le dice, si no hago eso, entonces los estás obligando a ir a buscar armas detrás, a ir a buscar asistencia detrás de la cortina de hierro. Y Eisenhower le dice, Dulles le dice, eso es lo que queremos. Esa reunión ocurrió el 13 de noviembre de 1959 y el cable, yo había dicho diciembre, pero es noviembre, 24 de noviembre de 1959. Después, en 1960, se ve a las claras como esos aviones no son vendidos a Cuba. Esos 15, eran 15 creo, aviones caza, aviones de combate, porque Cuba necesitaba defenderse. Ya aquí yo he hablado de la cantidad de agresiones que se habían hecho. Y por tanto, si es así, ellos mienten aquí cuando hablan de que Cuba es una amenaza ni nada, y basándose en esa relación que va Cuba teniendo con la Unión Soviética. Sí, puedes continuar. Con la jerarquía y el entramado jurídico. A ver, espera un momento. Déjame ubicarme. Entonces, para yo saber dónde nos habíamos quedado. Espera, dame un chance. Otra cosa es que aplican los contraargumentos. Dame un chance. Aplican los siguientes contraargumentos abordados durante el análisis de la ley de asistencia exterior, porque la ley de asistencia exterior también habla. O sea, del problema del comunismo y todo eso. Entonces dice, hay una violación ahí de la base fundacional del derecho internacional, Francisco de Vitoria. Yo no voy a ir a la cápsula 1 a hablar de nuevo de los principios del derecho internacional de igualdad soberana que conlleva a el derecho a la autodeterminación. Cada principio va aparejado con un derecho. Principio de no intervención. Alfred de Zayas hizo un trabajo magnífico explicando esto no hace mucho en una reunión que hubo en contra de las medidas unilaterales. Principio de independencia refrendados en los correspondientes instrumentos jurídicos, Carta de la ONU, Carta de la OEA. Y bueno, todo eso se abordó en la Ley de Asistencia al Exterior, cápsula número 11, sin la cual es difícil entender lo que vamos a tratar hoy. Ahora puedes continuar, Mike. Ok. Entonces, la jerarquía, el entramado jurídico, está la Ley de Control de las Exportaciones de 1949. Sacan un fantasma del 49. No es esta la ley más antigua que se usa como base jurídica para, o sea, contra Cuba. Es una de las más antiguas, pero no es la más antigua. Después veremos otra. El 3 de noviembre de 1961 saca la Ley de Asistencia Exterior. Ya lo abordamos, la Ley de Asistencia al Exterior, cápsula 11. Continúa. La Orden Ejecutiva 3447 ejecuta el mandato que el presidente había recibido del Congreso de Estados Unidos por la sección 620A de la Ley de Asistencia Extranjera. Exactamente. Aprobada el 4 de septiembre de 1961 y a su vez Kennedy, a través de la Orden 3447, ordena a los diferentes departamentos que la ejecuten. Dicha sección le dice al presidente: usted aplique el embargo para ellos, o sea, el bloqueo, cuando usted lo considere procedente. Si recuerdan, aquí se mostró esa sección de la Ley de Asistencia Extranjera, la sección 620A. Recuerden cómo funciona esto. Sale la ley, ¿no? Esa ley le dice al presidente, usted proceda cuando lo estime conveniente. El presidente, para cumplirla,
la implementa a través de una orden ejecutiva, en este caso la orden 3447, que a su vez es una orden a los respectivos departamentos, Tesoro, Departamento de Comercio, para que la cumplan. O sea, así es como va derivando la madeja de lo que es el bloqueo, ¿no?, contra Cuba. Continúa, Mike. Ok, esto es textos y prohibiciones. Emitida la orden ejecutiva presidencial 3447 el 3 de febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, decretó el embargo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba. Dicha orden constituye la resolución federal número 1085 del 6 del mismo mes, que entró en vigor al día siguiente. Sí, recuerden que en la cápsula número 7 se explicó que aquí hay dos nomenclaturas jurídicas. Una es la 3447, que es cuando Kennedy emite esa orden, pero esa orden después se publica en el registro federal, en el Federal Register, igual que en Cuba cuando se publica en la Gaceta Oficial. O sea, se publica, se emite el día 3 de febrero, pero se publica el día 6, y por eso tiene esa, una vez que se publica es como tiene esa nomenclatura, número 1085, o sea, resolución federal número 1085, y entra en vigor al otro día, quiere decir, entra en vigor el 7 de febrero de 1962. Continúa, Mike. El bloqueo formal empezó siendo una decisión ejecutiva del presidente Kennedy, quien emitió una directiva estableciendo originalmente, como ellos llamaban en su lenguaje, el embargo al comercio con Cuba. O sea, lo primero que se cortó fue el comercio con Cuba y después se le fueron añadiendo los otros elementos. En términos de relaciones financieras, servicios, hasta derivar en lo que es hoy el bloqueo, Kennedy ordenó al secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos de cualquier producto de origen cubano o elaborado parcialmente con materias primas cubanas, aunque fuese desde un tercer país, desde o a través de Cuba. Continúa. Y ordenó al secretario de Comercio que continuara y ampliara las medidas para restringir todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba. Controle las exportaciones hacia Cuba, incluidos alimentos y medicinas. Sí. Voy a tratar de explicar primero la parte con la que ya estamos familiarizados, que es el control de exportaciones estadounidenses hacia Cuba. En ese caso, digamos, no hay un marco, vamos a decir, extraterritorial, ¿no? O sea, ustedes ven ahí un marco bilateral, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, bueno, si es así, bueno, es el derecho de Estados Unidos a cortar las exportaciones, ¿no? Exportaciones estadounidenses a Cuba. Yo le voy a demostrar hoy que eso no es tan así, incluso en el marco bilateral. Cuando eso se instrumenta, que lo vamos a ver en otras cápsulas, se van a dar cuenta que rebasa el marco bilateral. Pero yo, como les decía, les voy a tratar de demostrar por qué, aún así, o sea, es considerada una violación al derecho, en el derecho internacional, incluso es una violación a los mecanismos creados del sistema multilateral de comercio. O sea, ¿no? Por eso está el llamado GATT, que es lo que se llama Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. O sea, yo no voy a ir a la cápsula 1
pero sí voy a hablar de que esta prohibición contradice los principios consagrados en la Carta de las Naciones, pero además viola el espíritu mismo del capitalismo teórico, y voy a explicar por qué. O sea, ese capitalismo que nos venden muy bonito en los libros de Adam Smith, viola los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene, como ya les decía, el sistema multilateral de comercio del cual Estados Unidos dice ser defensor, en un mundo que proclama su carácter global e interdependiente, se contrapone al objetivo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros en el Comercio. Le voy a decir por qué. Precisamente, tanto Estados Unidos como Cuba son firmantes de ese acuerdo, que es lo que viene a ser después, en los 90, la Organización Mundial del Comercio. Tanto Estados Unidos como Cuba integran esa organización desde el 30 de octubre de 1947. Y ahí hay principios, ahí hay estatutos, ahí hay cláusulas, ¿no? De reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del tratado discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. O sea, no es llegar y decir, oye, yo te voy a matar de hambre, porque lo que busca precisamente ese control de exportaciones es matar de hambre al pueblo de Cuba. Fíjense, o sea, incluyen alimentos, o sea, ellos han llegado a incluir en ese control hasta alimentos y medicinas. O sea, hay un propósito explícito de genocidio. Precisamente el principio fundamental del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, el principio fundamental es el trato de nación más favorecida. Eso está en el artículo 1, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros. Tratamiento que por derecho le corresponde a Cuba como Estado fundador, como lo fue Estados Unidos, de este mecanismo. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida prohibición, la prohibición de las exportaciones de productos estadounidenses hacia Cuba, al establecer unilateralmente, porque esto no se hace con el consenso de otros miembros de fundadores de esta organización, una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba. Después vamos a ver en otras cápsulas lo que con mayor profundidad lo que es el trato de nación más favorecida. Eso no es discriminatorio, eso no es de que Cuba tiene privilegios por encima de otras naciones. Eso se llama así, trato de nación más favorecida, y le corresponde a Cuba por ser fundadora de esta entidad. Por tanto, hay una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba basado en elementos de carácter político. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional, como ya vimos, y hemisférica además, ¿no? Para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Michael, por favor, abre el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. No es necesario que vayas a los dos artículos que ya hemos tratado, pero sí necesito que vayas al artículo número 1. Ese no lo has visto y hay que revisarlo, que es el artículo del cual se está hablando ahí. Cómo no, ahora mismo lo estoy abriendo. Book now for epic savings at Firestone Complete Auto Care. Yo también voy a abrirlo. Está en la página número 2. General Most Favored Nation Treatment. Muéstralo y léelo.
Ok. Artículo 1. General most favored nation treatment. With respect to custom duties and charges of any kind imposed on or in connection with the importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 3, and any advantage, favor, privilege, or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties. Continúa. Number 2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of this article and which fall within the following descriptions. A. Preferences in force exclusively between two or more of the territories listed in Annex A, subject to the conditions set forth therein. B. Preferences in force exclusively between two or more territories which on July 1st, 1939 were connected by common sovereignty or relations of protection or suzerainty, and which are listed in Annexes B, C, and D, subject to the conditions set forth therein. C. Preferences in force exclusively between the United States of America and the Republic of Cuba. D. Preferences in force exclusively between neighboring countries listed in Annexes E and F. Number 3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to preferences between the countries formerly a part of the Ottoman Empire and detached from it July 24, 1923, provided such preferences are approved under paragraph 5 of Article 15, which shall be applied in this respect in the light of paragraph 1 of Article 19. Continúa. Okay. The margin, number 4, the margin of preference on any product in respect of which a preference is permitted under paragraph 2 of this article, but is not specifically set forth as a maximum margin of preference in the appropriate schedule annexed to this agreement shall not exceed A. In respect of duties or charges on any product described in such schedule, the difference between the most favored nation and preferential rates provided for therein. If no preferential rate is provided for, the preferential rate shall, for the purposes of this paragraph, be taken to that in force on April 10, 1947. And if no more most favored nation rate is provided for, the margin
shall not exceed the difference between the most favored nation and the preferential rates existing on April 10, 1947. B. In respect of duties or charges on any product not described in the appropriate schedule, the difference between the most favored nation and preferential rates existing on April 10, 1947. Continúa. In the case of the contracting parties named in Annex G, the date of April 10, 1947, referred to in subparagraph A and B of this paragraph shall be replaced by the respective dates set forth in that annex. El problema es que Estados Unidos lo que hace es que queda mal con estas prohibiciones de exportación e importación, que la vamos a analizar después, con el trato de nación más favorecida que le correspondía a Cuba. ¿Qué hace Estados Unidos? Hace algo peor todavía, que lo vamos a ver después. Dice, bueno, lo que voy a hacer es un acuerdo suplementario a esto. O sea, le voy a hacer un acuerdo suplementario al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y el comercio para despojar a Cuba. Ya prácticamente la estaban despojando con las prohibiciones estas del comercio, aplicándole una ley del 49, o sea, de la Guerra Fría, del control de exportaciones. Lo que hacen es que redactan una ley arancelaria, una ley de clasificación arancelaria, para introducir un acuerdo suplementario, legislar sobre el mundo, despojar a Cuba de la cláusula o trato de nación más favorecida. Y esto ya se ve desde aquí, pero lo están incumpliendo. Pero entonces dice, bueno, la vamos a sacar de aquí ya para que no se nos critique más. Cuba ya no forma parte, porque les da la gana a ellos, cuando eso es como ustedes ven, es un organismo multilateral. Aquí hay muchas naciones, pero Estados Unidos lo que hace es que unilateralmente dice, no, voy a sacar a Cuba, o sea, voy a sacarla de aquí, y lo está incumpliendo desde ahora. Bueno, lo está cumpliendo desde antes, lo está incumpliendo desde la cláusula 7, donde empezó con el problema de las exportaciones, el cese de las exportaciones hacia Cuba. Primero hizo un paréntesis con las medicinas y los alimentos, pero después vimos que eso también empezó a afectarlo. Ya aquí se ve el cese de las exportaciones. Ahora voy a hablar, porque bueno, hay quien dice, no, pero eso es un problema bilateral entre Estados Unidos y por eso no funciona así, señores. El mundo no funciona así. Hay organismos multilaterales del cual Estados Unidos y Cuba forman parte, como es el caso. Ahora, voy a mencionar un caso que es todavía más grave, porque ya este sí es explícitamente extraterritorial. Ya este no es bilateral. Bueno, digo bilateral porque, claro, esto es una mentira. Cuando ellos lo instrumentan en las regulaciones de exportaciones del año 1962, inmediatamente que quieren dar la orden, se la da al Departamento de Comercio, el Departamento de Comercio la instrumenta, el del Tesoro también, y van a ver que esto no tiene nada de bilateral. Esto rebasa lo bilateral. O sea, sí tiene de bilateral, pero lo rebasa y va mucho más lejos. Ahora, en caso de las importaciones, aquí ya ellos están diciendo que sí van a ser extraterritoriales. Voy a leerlas nuevamente para que se entienda, para entrar ya en el tema de las importaciones. Recuerden que todos los embargos que habíamos tratado hasta ahora, como le llaman ellos, era más que eso. Tanto el que decretó Eisenhower el 19 de octubre de 1960, como el de febrero y marzo a inicios del 61 con Kennedy, hablaban solamente de exportaciones. Ya nos habían, vamos a decir, ya con Kennedy vino la supresión de la cuota azucarera. Ya con Eisenhower había, durante los 3 primeros meses del año 61, nos habían suprimido 0 cuota azucarera. Eso es importación. Ya habían ido a la columna vertebral y habían afectado pero bueno, claro, ahora aquí ellos van a decretar todas las importaciones, o sea, el embargo a todas las importaciones. Por eso hablan del embargo total, porque ahora están incluyendo, pero fíjense, esto rebasa lo bilateral, porque miren cómo dicen ellos, es muy importante aquí. Hacen algo que no hacen con las exportaciones. Dicen, Kennedy ordenó al secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos de cualquier producto de origen cubano o elaborado
parcialmente con materias primas cubanas, aunque fuese de un tercer país. Ahí está el carácter extraterritorial. O sea, aunque el producto se elabore en Suecia, si tiene una sola materia prima cubana o tiene algún componente cubano en su elaboración, no puede llegar, no lo acepta o sea, Estados Unidos no lo importa, o sea, no deja que entre a los Estados Unidos. O elaborado parcialmente con materias primas cubanas, aunque fuese un tercer país, desde o a través de Cuba. O sea, si pasa por Cuba, también. Y ordenó al secretario de Comercio, bueno, ya lo otro. Entonces, ahora vamos a, hay un mito que cae, que es que el embargo a Cuba no afecta la relación de dicho país con terceros. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Vuelvo de nuevo a aquello de bloqueo, no embargo. No sé si recuerdan la cláusula 4 del bloqueo, donde yo hice la diferencia, o sea, diferencié entre bloqueo y embargo. No sé si recuerdan qué es un bloqueo. Aquí se va a ver con mayor claridad qué es un bloqueo. Les decía que el bloqueo rebasa el marco bilateral. O sea, el embargo es un concepto jurídico vinculado a la teoría general del proceso, es decir, a los procesos judiciales. El embargo es una medida cautelar, es una medida preventiva que se dispone por los tribunales cuando una de las partes de un litigio, digamos, por ejemplo, el acreedor de un deudor en una relación comercial, le pide al tribunal que embargue o retenga como medida cautelar, como medida preventiva, determinados bienes o una cuenta bancaria, por ejemplo, de ese deudor, para garantizarse de que ese deudor va a cumplir con la obligación que le debe. El embargo es, por tanto, un término que el gobierno de los Estados Unidos lo ha usado de otra manera, pero es un concepto jurídico, es una institución jurídica, como lo es la nacionalización, es una institución, la expropiación es una institución aplicable en los procesos judiciales. Ahora, eso es lo que se conoce como embargo, la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial. Yo te embargo el teléfono hasta tanto tú hagas esto y esto. Por un juez, tiene que estar autorizado, o sea, por un juez, un tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores. Esto no es eso. Esto supone una injerencia en la capacidad de los estados soberanos. Tú le estás diciendo a Alemania, ¿no? Si tienes níquel cubano en la construcción de tus Mercedes, no los puedes vender en Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a importar. O sea, estás, en el caso de Cuba y de terceros países, estás decidiendo, Estados Unidos decide cuál debe ser su política exterior, que como Estado soberano, como todos sabemos, se nutre en gran medida de la presencia de inversiones de esos países respectivamente. Pues claro, ellos tienen un flujo comercial grande con Estados Unidos, derecho a decidir libremente sus asuntos externos, que es un derecho que debe reservarse Cuba, que debe reservarse estos estados para sí. Se vulnera el principio de la igualdad soberana de los estados hacia terceros estados sobre los que Estados Unidos no debe tener jurisdicción ninguna. Esa orden 3447 está legislando sobre Alemania. Al afectar o pretender afectar a terceros estados, si estos establecen algún tipo de operación económico, comercial o financiera con Cuba, ya sea porque mantenga cierto volumen de comercio con Estados Unidos, como yo les había dicho, se está atentando contra la soberanía nacional de otros estados a cuyas leyes, jurisdicción están dichos estados sujetos. Eso por ahí. Ahora le voy a eso por un lado, o sea, estoy hablando del carácter extraterritorial. Vamos a entrar en lo que tiene que ver con, claro, al advertir a terceros países de que no podrán exportar a Estados Unidos productos elaborados con componentes cubanos, constituye en primer lugar, como ya yo dije, una violación a la soberanía nacional de esos estados. Es extraterritorial, es ilegal. Igualmente, la prohibición de que se importen a Estados Unidos productos de terceros países en cuya elaboración se ha usado materias primas cubanas, eso está vigente
Eso está vigente hasta el día de hoy. Es extraterritorial porque interfiere con el comercio de terceros países y por tanto con sus respectivas soberanías. Viola el espíritu mismo del capitalismo, ya eso lo expliqué en relación a las exportaciones. En este caso, la prohibición de la importación en los Estados Unidos de productos provenientes de Cuba no solo viola el artículo 1, viola otro artículo que no está en el caso de las exportaciones. Michael, vas a tener que abrir de nuevo el GATT, cubre el artículo 11, porque lo viola también. Vamos a estudiar el artículo 11 del mecanismo de Pérez Jesús. Te damos la bienvenida a este programa. Todavía el stream ya no se pone porque debemos debatir primero esta cápsula y eso es lo que hacemos programa tras programa y después Michael abre el stream ya para todos. Michael abre el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, y busca el artículo número 11 y voy a explicar, bueno, lo lee, vamos a hacer una cosa, voy a leer yo primero en qué sentido lo viola, pero ya manténlo tú abierto, ve buscando el artículo. El artículo 11 tiene que ver con importación. O sea, la prohibición de importación de los Estados Unidos de cualquier producto. Por ejemplo, si el presidente de ese país determina que ese producto es de origen cubano, constituye una restricción cuantitativa, y eso lo vas a leer ahí, a las importaciones que el artículo 11, el onceno, del Acuerdo General sobre Aranceles y el Comercio, aranceles aduaneros, solo permiten casos excepcionales. Este no es el caso. Ellos están hablando de casos donde hay una sequía, donde hay una catástrofe y por tanto no se puede. Pues propugna, o sea, lo que propone este artículo 11 es la eliminación general de dichas restricciones. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. El artículo 11 está en la página, déjame ver si número, a ver, 17. Se llama así, General Elimination of Quantity Restriction, eliminación general sobre las restricciones cuantitativas. Yo sé que este tema es complejo porque estoy apelando a instrumentos de comercio que son internacionales, pero lo que estoy tratando de mostrarles es por qué esto viola todos esos mecanismos, o sea, de ahí su extraterritorialidad también, ¿no? En este caso, ¿dónde está artículo 11, 17? ¿Ya lo tienes ahí ya? ¿Lo encontraste? Michael. Estoy al artículo 11, eso está en la página 17. Acuérdate que la página, el número de página aparece en la esquina izquierda o en la esquina derecha de la alterna. O sea, ¿no? A veces está en la esquina izquierda de la página, a veces está en la esquina superior derecha. State Trading Enterprises. No, es el que empieza de esta manera. Te voy a decir, empieza así. General Elimination of Quantity Restriction. El número romano es como una X y un palito. Eso es el número romano. No, sí, yo sé. Yo sé leer los números romanos. Ya. Artículo 11, donde dice General, tiene un asterisco. General, o sea, artículo. Ya. Restrictions. No, ese es el 12. Espérate, ese es el 12. No, ese es el 12. El 11. Oh, ahora se me quitó. ¿En qué página está? Está en la página 17. Ve directo a la 17 y lo vas a ver ahí.
Gracias, Jesús. Yo quisiera ser capitán, pero no, capitán es bastante. En todo caso, un soldado raso. General elimination of quantitative restrictions. Ya. Empieza. Number 1, no prohibitions or restrictions other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses, or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party. Y precisamente ellos lo que hacen es que incluso de existir alguna exportación o importación entre Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, si por ejemplo, si Cuba pudiera, vamos a decir, exportar a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos importa, porque acuérdense, todos estos términos de importación y exportación son en relación a Estados Unidos, que es el que pone las restricciones. O sea, a ver, si Cuba exporta a los Estados Unidos, Cuba tendría que, o sea, las cuotas, todo esto serían los más elevados del mundo. O sea, tendría que pagar Cuba o sea, todo lo que existe en el mundo, lo más elevado lo tendría que pagar Cuba. Además de que ellos cortan ahí están cortando el comercio, pero digo, de establecerse ese comercio, el trato de nación más favorecida que ya abordamos, lo que hace es que Cuba tendría que pagar lo más elevado. O sea, Cuba tendría que pagar lo más elevado. Los aranceles más elevados del mundo lo tendría que pagar Cuba. En caso de que sucediese. Es peor que eso, porque lo que hace la orden 3447 es cortarlo de tajo. O sea, no hay comercio. No hay comercio. Puede haber alguna rendija, pero comercio, o sea, no hay. Sí. Two. Okay. The provisions of paragraph 1 of this article shall not extend to the following. A. Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party. B. Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading, or marketing of commodities in international trade. D. Import restrictions on any agricultural or fishery products imported in any form necessary to the enforcement of governmental measures which operate. I. To restrict the qualities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can directly be substituted. Number 10, to remove a temporary surplus of like domestic product, or if there is no substantial domestic product of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level. To restrict the quantities permitted to be produced of any animal product, the production of which is directly dependent wholly or mainly on the imported commodities if the domestic production of that commodity is relatively negligible. Continúa, lee el último párrafo.
any contracting party applying restrictions on the importation of any product pursuant to subparagraph C of this paragraph shall give public notice of the total quantity or value of the product permitted to be imported during a specified future period of any change in such quantity or value. Moreover, any restrictions applied under I shall not be such as will reduce the total of imports relative to the total of domestic production, as compared with the proportion which might reasonably be expected to rule between the two in the absence of restrictions. In determining this proportion, the contracting party shall pay due regard to the proportion prevailing during a previous representative period, and to any special factors which period, and to any special factors may which have may affected. have affected or may be affecting the trade in the product concerned. Ya, entonces vamos a volver a la cápsula 13, y ahora ya vimos que, o sea, esto viola. El 13 no lo vas a leer porque ya el 13º ya lo viste en una cápsula anterior, no te voy a hacer que lo vuelvas a leer, no tiene sentido. El que quiera saber por qué esto viola el artículo 13, que se remita, porque no vamos a volverlo a hacer, que se remita a la cápsula correspondiente donde esto se dio, la cápsula 13, que es extraterritorial. Esa cápsula habla de terceras partes. O sea, ahí la prohibición de la importación en los Estados Unidos de productos provenientes de Cuba viola artículo 1, como lo hace también el problema de la exportación, de los controles de exportación, donde incluyen alimentos y medicinas. Artículo 11, que Michael acabó de leer, donde está esto que tiene que ver con la eliminación de las Habitat, you really start to define what community really means. You don't have to have a lot to give a little back. Restricciones, o sea, lo que ellos llaman restricción, eliminación general de restricciones cuantitativas, ellos le llaman así. Y esto constituye una restricción cuantitativa a las importaciones, no solo en el azúcar, que ya lo hicieron, porque ahora se añade la del níquel, se añade, Estados Unidos no va a importar nada de eso, ni níquel, ni va a dejar que un tercer país lo haga, porque si lo hace, no puede comerciar con Estados Unidos. Eso no lo va a hacer ni azúcar, ni Francia no va a, porque acuérdense que la supresión de la cuota azucarera entre Cuba y Estados Unidos, pero ahora rebasa el marco ese. Ya no es solo que Estados Unidos no le va a comprar el azúcar a Cuba. Ahora, si Cuba le vende azúcar a Francia hace sus pasteles, no lo va a poder vender aquí en Estados Unidos. Entonces, azúcar, níquel, cobalto, manganeso, hierro, todo lo que sea, tabaco, ron, o sea, eso es lo que, de eso estamos hablando. Si quieren ser más específicos, ¿no? Pero de eso se está tratando el problema este de la prohibición de importación. No voy a hablar del artículo, ya lo dije, no vamos a ver el 13, ya sucedió. Y tantos recursos naturales de los cuales ellos siempre se han querido apoderar. Y por eso ni nos ayudan a que nosotros nos desarrollemos, porque es lo que menos quieren. Ellos lo que quieren es poder apoderarse de esos recursos. Exactamente, sí, tener las mismas concesiones minerales que tenían antes, que tenían 3 empresas de minerales en Cuba que ellos controlaban a Cuba. O sea, tenían las 3 más importantes, tenían la de mining, la de Nicaro, NOA, que estaba en creo que 80 y pico millones de dólares. Tenían otra, eran 3, yo sé que eran 3 grandes compañías que tenían que ver con eso. Sin hablar del petróleo, de todos las 3S, las 3 hermanas. Entonces ahora Michael sigue leyendo el segundo párrafo debajo de textos prohibiciones. Okay. El presidente Kennedy declara, no sé si lo ves, el segundo párrafo. Si tú quieres yo lo empiezo a leer.
de la cápsula, ¿no? Sí, claro. Ya olvídate del acuerdo general que ya Ese lo cerré, por eso pregunto. sí, a ese no, el de la cápsula, donde dice el presidente Kennedy declara. Entonces que se prohíbe a partir de las 12:01 o a las 12:01 del día 7 de febrero de 1962 todo comercio de importación de productos de origen cubano. Y Continúa. ordena al secretario del Tesoro que adopte las regulaciones que van a prohibir precisamente el uso del dólar, $0. Pero para que esto se implementase, hubo que esperar un año. Regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro. Yo no voy a hablar de eso hoy. Las noticias están hablando del problema ese, que fue lo que hizo Cuba. Eso, si quiere, lo vamos a cubrir después. Pero eso tiene que ver con esto. Se demoran un año. Era tan compleja la situación porque tienen que ir a los organismos internacionales, financieros, cambiar 1.000.000 de cosas para entonces, por eso se demoraron un año. Porque tuvieron que hacer, eso fue tremendo, para poder implementar esto que ya está aquí en esta orden de febrero de 1962. Lo van a ver en las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, pero eso ya lo vamos eso tenemos que darlo en otra cápsula. Continúa. Ok. A ver, Esto último fue un proceso muy complicado y una regulación que demoró más, o reglamento, porque eso de regulación es mejor decir reglamento, regulation en inglés, reglamento en español, y una regulación que demoró un año después en dictarse. Claro, el 8 de julio de 1963, más de un año. Entonces tú pones, me refiero a las regulaciones para el control de activos cubanos publicado en el Registro Federal del 8 de julio de 1963. Continúa. Por el otro capítulo, mientras que el Departamento del Tesoro le dice ejecuta, actúa, al comercio le dice usando las facultades otorgadas por la ley de control de las exportaciones de 1949. Le están sacando una ley del 49, eso para que ustedes vean. Igual que la ley de comercio con el enemigo. La ley de comercio con el enemigo viene de 1917. Por Dios. Primera Guerra Mundial. Continúa llevando a cabo las prohibiciones de toda exportación de Estados Unidos hacia Cuba. Sí, espera un momento. Sí, continúa. A ver, espérate. Sí, dale, continúa. Desde 1959, además de las medidas prohibitivas que ya habían sido instrumentadas en octubre de 1960, o sea que ellos mismos reconocen que han venido aplicando todo un proceso de prohibiciones, su esencia fue englobar en una acción presidencial todas las medidas adoptadas contra Cuba. Bien, voy a explicar eso porque, eso fue un acto de genocidio. Lo que ellos están haciendo aquí, miren, para que ustedes entiendan, el golpe fue brutal. Cuba perdió de forma abrupta y drástica todo vínculo con Estados Unidos, el mercado más cercano, con el cual realizaba históricamente casi todo su comercio exterior. Recordemos que justo al principio de la revolución hacia Estados Unidos se dirigía el 60% de las exportaciones y de allí provenía, o sea, de Estados Unidos provenía entre el 75 y el 80% de las importaciones. Cortarlo de esta forma es un acto brutal. Continúa. Ok. Desde 1959, además, las medidas prohibitivas que ya habían sido instrumentadas desde octubre de 1960. Voy a explicar eso. Para ahí que voy a explicar eso. La izquierda, incluso yo me he encontrado con sitios de izquierda que piensan que el bloqueo empezó, incluso dan como fecha de inicio del bloqueo esto. Ya nosotros hemos hecho 12 cápsulas del bloqueo. El hecho de que el bloqueo se haya oficializado ahora, ¿por qué se oficializó ahora? Porque ahora se sustenta en una ley de asistencia al exterior de 1961, o sea, se sustenta en esa ley, ¿no? Oficialmente, o sea, no como la ley de comercio con el enemigo, que es como un fantasma que
ronda, pero que todavía no aparece en los libros, que la usan indiscriminadamente. No, se basa en una ley de asistencia al exterior de 1961 y deriva, como ya yo expliqué. El hecho de que el bloqueo se haya oficializado ha conllevado a lecturas erróneas y a no pocas tergiversaciones de la verdad histórica, al interpretarse el hecho como punto de partida de la guerra económica contra Cuba. La esencia del conflicto, que no es otra que hegemonía versus soberanía, porque claro, esto ya Cuba había declarado su carácter socialista, y mucha gente empiezan aquí, dicen, no, el bloqueo empezó aquí, no empezó aquí, ya llevamos 12 cápsulas, esencia que también había llevado a Washington con anterioridad a intervenir en Bolivia en 1952 y en Guatemala en 1954. Las revoluciones estaban sencillamente prohibidas en América Latina y el Caribe. Continúa leyendo, Michael. O sea, que ellos mismos reconocen que han venido aplicando todo un proceso de prohibiciones. Claro, exactamente. Su esencia fue englobar en una acción presidencial todas las medidas adoptadas contra Cuba. Exactamente. Continúa. Complementó la posibilidad de modificar el bloqueo en el caso de que se pagara 50% de la compensación o se devolvía 50% de las propiedades según la indemnización aceptable establecida en la sección 2370 del título 22 del Código de los Estados Unidos. Sí, ya eso lo vimos en la ley de asistencia al exterior. Yo no lo voy a repetir. Eso es formal, señores. Eso es formal. Eso de que si Cuba compense no menos del 50% de el costo de las propiedades que fueron afectadas, que fueron nacionalizadas, eso es un cuento chino. Ellos bloquearon la cuota, ellos impidieron la posibilidad de pago de Cuba, suprimiendo la cuota azucarera, que era por donde Cuba recibía los ingresos. Además, lo que se correspondía con la ley aquella del 6 de julio de 1960, que era una ley de indemnización, ¿no? Pero aparte de eso, todos los mecanismos, el mecanismo anterior que tenía Cuba para indemnizar tampoco lo aceptaron. Yo no voy a volver a explicar todo eso, eso ya lo expliqué en la cápsula número 11. Hay que ver, por eso dije, la cápsula número 11, el bloqueo, ley de asistencia al exterior, que es la base de esto. Continúa. Según esta orden ejecutiva, número 3, espérate, lo voy a decir yo, número 3447 de 1962, claro, porque arrastra. El problema es que esta orden arrastra lo que dice la ley. La ley dice eso. En la sección 2370, que ya la vimos y la leímos aquí, del título 22 del Código de los Estados Unidos, ley de asistencia al exterior, recuerden que tiene dos nomenclaturas, lo dice, o se devolvía o se compensaba. Si eso pasaba, no menos del, no, o sea, 50, no menos del 50%, quiere decir, puede ser 50% o más de las propiedades. Entonces, el presidente podía, por un decreto, podía quitar el bloqueo. La ley Helms-Burton, ya, incluso si eso fuese así, el presidente no lo puede hacer, porque la ley Helms-Burton lo que hace es anular esta posibilidad. Eso lo vamos a ver después. Yo no sé cómo el hombre Orlando Luis Pardolazo, ha inventado, yo no sé, ha dicho cosas que no tienen, no guardan ninguna, o sea, relación con la realidad. Pero bueno, aquel fantoche en el programa de Reinaldo. Según esta orden ejecutiva número 3447 de 1962, el presidente de los Estados Unidos hubiera podido eliminar el bloqueo al hacer uso del mandato conferido por el Congreso en la sección 620A. Claro, recuerden que hay dos nomenclaturas, sección 620A, sección 2370 del título 22. Bien, esa ley se publica en el Registro Federal de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961. Continúa leyendo, Michael. Okay. Cuenta Pierre Salinger, su secretario de prensa, que John F. Kennedy lo mandó con premura a comprar unos 1,000 tabacos cubanos H. Upmann, y solo al día siguiente, cuando verificó que en la Casa Blanca estaban a buen respaldo 1,200 ejemplares de la vitola Petit Upmann, dio el plumazo sobre un documento que oficializaba la guerra económica que su antecesor había iniciado contra Cuba. Claro, para no violar él mismo la ley, porque a él le gusta fumar, le gusta el tabaco, ¿no? Cubano. Para él no violar la ley, él mismo, el presidente, y dar el ejemplo,
compro primero los tabacos antes de hacer esto. Porque claro, ya después que pone este decreto, él no puede comprarle tabaco a Cuba, ¿no? Sí. Hace, ustedes no han visto las fotos de eso, ¿no? Hay una foto de esta misma situación histórica donde antes de Kennedy firmar el bloqueo, donde hay una foto donde aparece como un closet sí, llena de habano, llena de cajas de habano. Sí, sigue, Michael. Ok. Dice instauración, oficialización formal del bloqueo. Claro, porque los otros dos bloqueos que habíamos visto anteriormente, el del 19 de octubre que ellos mencionan, 19 de octubre de 1960, y el otro, el de inicio del 61 con Kennedy, el primero con Eisenhower, ahora es cuando se oficializa. El arroz con pollo, lo más importante es, Michael, pon en pantalla abajo lo último que tiene la cláusula. Eso es una hoja, pero eso lo que implica contra Cuba es todos los demonios. La Proclamation 3447, embargo on all trade with Cuba. Ponlo en la pantalla para que no se vea aquí que estamos inventando. Es la orden presidencial, es corta, o sea, es una página de Kennedy contra Cuba. Porque bueno, claro, la ley de asistencia al exterior tiene más de 200 páginas, pero esto es corto. Busca eso que está al final de la cápsula, ponlo en la pantalla y empiézalo a leer, a ver si nosotros hoy hemos mentido, como dice un señor que comentó en el chat, no, en el programa, creo que número 11, de que aquí se miente. Pon la Proclamation, empieza a leerlo desde arriba. Proclamation 3447, embargo on all trade. Empieza a leerlo, que tu inglés es mejor que el mío. Sí, cómo no. Déjame ver cómo quedó en el stream. Ok, perfecto. The provisions of Proclamation 3447 of February 3rd, 1962 appear at 27 FR 1085, 3 CFR. Claro, acuérdese, espérate ahí, acuérdese lo que yo dije 1085, que es cuando se publicó en el registro federal, por eso dice Federal Register. Sí. 1959 through 1963. No, 3 CFR 1959. 1959, 1963 comp, page 157, unless otherwise noted. Whereas the 8th meeting of consultation of ministers of foreign affairs, serving as organ of consultation in application of Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance. Espérate un momentico, de eso hablamos. Nada de lo que hemos dicho aquí es falso. Hablamos del problema, porque claro, ellos quieren involucrar como que esto fue consensuado, ¿no? Con otros países, para que no quede como que ellos son los imperialistas, sino que esto fue consensuado, están hablando del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que aquí ya Michael leyó. El problema de la OEA, de la octava consulta de reuniones de la OEA, donde expulsan a Cuba, claro, presionando ellos a todos esos países. ¿Qué más? Sigue leyendo. In its final act, resolved that the present government of Cuba is incompatible with the principles and objectives of the Inter-American System. También hablamos de eso. Espérate un momentico, Michael, porque ya Cubano G dijo que en español. También hablamos de eso, de la incompatibilidad, según ellos, de los principios, o sea, marxistas, leninistas, con el sistema interamericano. El llamado sistema interamericano. Sí, el llamado sistema interamericano. Sí. And in light of the subversive offensive of Sino-Soviet communism. También hablamos de eso, la ofensiva chino-soviética, lo que ellos llaman. O sea, no se puede ser comunista, no se puede ser socialista, pero fíjate, van más lejos. Ahora dicen que Cuba es parte de esa ofensiva, ¿no? Primero violan un principio del derecho internacional que es básico, que es un problema de los países que tienen derecho a escoger su sistema político, económico y social, ¿no? Que ni siquiera es comunismo, porque el comunismo no existe en la práctica, pero el socialismo. Pero entonces ahora hablan también de que somos una especie como parte de toda esa ofensiva, ¿no? O sea, estamos dominados por un movimiento comunista internacional
y somos parte. Es una cosa terrible. Ahora sí. Dice, in light of the subversive offensive of the Sino-Soviet communism with which the government of Cuba is publicly aligned, que estamos alineados públicamente. Sí, Cuba pertenece al movimiento de países no alineados. Cuba no pertenecía ni al Pacto de Varsovia, ni pertenecía a la OTAN, por supuesto, o sea, no estaba ni dentro de un bloque ni del otro. Cuba era parte del movimiento de países no alineados que fundó Tito en la conferencia en Indonesia, en Bandung. Todo es un cuento. Urged the member states to take those steps that they may consider appropriate for their individual and collective self-defense. Whereas the Congress of the United States, in Section 620A of the Foreign Assistance Act of 1961, 75 Statute 445, as amended, has authorized the President to establish and maintain an embargo upon all trade between the United States and Cuba. Ahí lo tienen. O sea, el embargo total de entre los Estados Unidos y Cuba, sí. Whereas the United States, in accordance with its international obligations, is prepared to take all necessary actions to promote national and hemispheric security. Ahí lo tienen, hablando de defensa nacional y defensa hemisférica como si yo fuera el policía del mundo. Sí. By isolating the present government of Cuba and thereby reducing the threat posed by its alignment with the communist powers. Now, therefore, I, John F. Kennedy, President of the United States of America, acting under the authority of Section 620A of the Foreign Assistance Act of 1961, la sección 620A de la que nosotros hemos hablado, sí. 75 Statute 445, as amended, do 1. Hereby proclaim an embargo upon trade between the United States and Cuba in accordance with paragraphs 2 and 3 of this proclamation. Number 2, hereby prohibit, effective at 12:01 a.m. Eastern Standard Time. Dijimos la hora exacta. ¿Fue así o no fue así, Michael? Así mismo fue. Ajá. February 7, 1962, the importation into the United States of all goods of Cuban origin and all goods imported from or through Cuba. Ahí está, desde o hacia Cuba o a través de Cuba. Ahí está, de productos de origen cubano, o sea, es extraterritorial. Continúa. And I hereby authorize and direct the Secretary of Treasury to carry out such prohibition, to make exceptions thereto by license or otherwise, as he determines to be consistent with the effective operation of the embargo hereby proclaimed, and to promulgate such rules and regulations as may be necessary to perform such functions. Claro, ¿por qué habla del secretario del Tesoro? Porque en este caso, como es una medida tan fuerte, porque es una medida extraterritorial, está hablando de las importaciones, no basta el de comercio, involucra también al del Tesoro. Sí. And further, I do hereby direct the Secretary of Commerce, under the provisions of the Export Control Act of 1949. No los engañé. Ahí lo tienen, la ley de control de las exportaciones de 1949, un fantasma. Fíjense, sacaron algo que mucho antes que Fidel Castro llegara al poder. Sí. As amended, 50 USC App 2021-2032, to continue to carry out the prohibition of all exports from the United States to Cuba, and I hereby authorize him, under the act,
to continue, make, modify, or revoke exceptions from such prohibition. Michael, se ha dicho algo aquí que no sea verdad. No, Leyendo tú en inglés el documento, no, ¿verdad? no, aquí todo viene directamente de la fuente que es el mismo presidente de Estados Unidos Ya. y la misma regulación federal Que le sirva de respuesta al señor, que parece ser él un mentiroso. Que no es un mentiroso, no es, bueno, sí es un mentiroso, pero es un ignorante. está hablando de que, o sea, de que es mentira lo que estamos diciendo cuando, o sea, estamos citando documentos, citando todas las fuentes, todos los documentos, nada es opinión, nada es algo que se nos ocurrió a nosotros. Aquí viene todo desde las mismas fuentes y son fuentes oficiales de los Estados Unidos. Ya puedes poner el enlace, Marco, para que las personas participen. Ya terminamos con esta cápsula. ¿Cómo no? Ahí va el enlace para todos. Déjame ver aquí. Aquí, bueno, mi gente, aquí estoy poniendo el link.